es fundamental el apoyo de la familia y que puedan entender por lo que están pasando, y entender lo que le están haciendo al familiar también, ¿no? Por esto que decíamos también de que a veces si no el duelo puede ser bastante complicado. En este proceso de cuidados paliativos es fundamental la familia, es fundamental que la familia también pueda ir entendiendo por lo que está atravesando la persona y pueda ir acompañando. Es fundamental que la familia pueda preguntar al médico y el médico le hable en términos claros, ¿no? Porque muchas veces los médicos hablan, pero la familia no entiende porque no son muy claros. Entonces es fundamental que sean claros y que sepan, tanto la familia como el mismo paciente, que puedan ir sabiendo, bueno, ahora te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro, que le vayan explicando, ¿no? Siempre pedir también su consentimiento, no hacer nada sin su consentimiento. Y ir informando continuamente, ¿no? Porque si no, se dan como fantasmas, ¿no? Después a los años, o al tiempo, la persona puede decir no, porque no sé, de un día para el otro falleció, de un día para el otro le hicieron esto, le hicieron lo otro. Queda como ese fantasma de no entender, porque no se entiende de por sí tampoco la muerte, ¿no? No estamos preparados para la muerte. Entonces, cuando la muerte acontece, tiene que uno de algún modo venir como preparándose y venir pudiendo hablar de lo que siente, de lo que experimenta, ¿no? Tanto la persona como la familia. Este, Como decía Ana, también pudiendo ir a arreglar cosas, pudiendo ir dejando, entre comillas, cosas resueltas, este, pudiendo ir manejar, ¿no? ¿Qué va a pasar después, ¿no? Y si no se hace esto bien, después quedan como esos imaginarios, ¿no? Hay gente que al tiempo ha dicho, sí, porque de repente a mi familiar le pusieron un cóctel y no entiende ni sabe muy bien lo que es, y eso quedó afectando, queda la culpa, ¿no? Queda lo que decíamos, la culpa de sobreviviente, la culpa de podía haber hecho tal cosa, lo hice, podía haber impedido que le dieran tal cosa, no lo hice. Hay personas que también se sienten culpables porque lo dejan en un hospital de repente, ¿no? Hay personas que me han dicho, sí, porque lo dejé solo, en un CTI, solo, y bueno, y no me pude despedir, o lo dejé ahí abandonado, le hicieron cualquier cosa, no sé, y después cuando yo, o sea, no entienden muy bien, ¿no? Lo que pasa, o qué pasa a la persona cuando está en el hospital. Por eso es importante que la persona en lo posible esté acompañado de las familias, si es posible mejor en su casa, y que pueda ir de a poco despidiéndose de la familia y ir procesando, ¿no? También lo que está pasando, juntos, ese proceso, ¿no? Para que sea un proceso más sano de ese duelo, ¿no? Tanto para la familia como para el paciente, ¿no? Y que no queden culpas, porque si no después las culpas, como veíamos, quedan y perduran en el tiempo, ¿no? De lo que uno no hizo, si hizo, cómo lo hizo. Es poder ir poniendo en palabras eso que le está pasando, ¿no? A la familia y también al paciente, ¿no? Pudiendo irlo a hablar, pudiendo irse despedirse, pudiendo ir acompañando también, ¿no? Y de algún modo que sea como algo de acuerdo también, ¿no? Que no pasa en el suicidio asistido también, porque es como una decisión solo del, que, del paciente, ¿no? Pero que él toma la decisión y la familia no está de acuerdo, ¿no? Entonces es diferente. En cambio, cuando hay un cuidado, cuando hay un acompañamiento, se puede ir expresando lo que les pasa a los dos y pueden ir sabiendo cómo se siente el paciente y cómo también se siente el familiar, se lo va acompañando también en el familiar, en ese tránsito, en esa despedida, ¿no? Son muchas definiciones y llevan un tiempo, no son fáciles de decir, digamos, en un tiempo reducido, ¿no? Pero si quieren empezamos por definiciones.
La eutanasia sería una conducta dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave o irreversible, por razones compasivas, en un contexto médico y con un consentimiento del paciente o su representante. Según hay distintas concepciones, pero la eutanasia solo puede ser activa, voluntaria y directa. Significa que es un acto, es una acción el equipo de salud hace voluntariamente y lo hace en forma directa. No existe tales eutanasias pasivas o indirectas o por omisión, porque esos son en realidad deformaciones conceptuales, ¿no? Y son en realidad, llevan otros nombres. O sea, la eutanasia es activa, voluntaria y directa según la Organización Médica Colegial de España, que es la que yo me adhiero a defender. Después, ¿qué diferencia hay entre eutanasia y qué cosas no son eutanasia? Y que en el momento actual se tiende a incrementar situaciones de final de vida que son por atención médica, denominarlas eutanasias con una cierta impresión personal, pero de muchos médicos paliativistas, de que es intencional hacia incrementar su necesidad y de fundamentar la necesidad de una ley. Es decir, que como si se requiriera tantas veces en la asistencia de los pacientes con la vida amenazada, que requiere una ley. Y eso en realidad es falso. Los tratamientos paliativos que pueden acortar la vida son, por ejemplo, indirectamente y no intencionalmente, la atención de la agonía de un paciente. ¿Qué es la agonía? La agonía es el momento, la situación en que entra el organismo en las últimas horas de vida de una vida amenazada. Ahí hay una pérdida de la conciencia, una pérdida de la vigilia y una transformación del cuerpo con determinadas características que pueden determinar síntomas, como es fatigabilidad, secreciones, agitación, aumento del dolor. Cuando en esa situación acude a un equipo asistencial y coloca medicación para alivio de síntomas, y eso no es como se cree, ni eutanasia, ni ninguna acción, digamos, que no esté en el contexto legal. ¿Por qué? Porque simplemente la colocación de dosis normales y totalmente en el marco terapéutico va a aplacar los síntomas y va a bajar la reactividad de ese paciente y prontamente se va a calmar y probablemente su fallecimiento venga. Ahí no se acortó la vida, se calmó los síntomas y no existe eutanasia. ¿Cuál? El otro procedimiento que se confunde, eso es la sedación en la agonía, ¿verdad? La sedación en la agonía, entonces es la administración de fármacos para un alivio. Y la depresión, un poquito más de la conciencia tal vez, que es irreversible, pero que no es eutanasia. La sedación paliativa es la administración de fármacos en una dosis en el marco de lo terapéutico a un paciente con un síntoma refractario, con su vida amenazada, llamándosele síntoma refractario al síntoma en el que se han aplicado todos los protocolos terapéuticos por personas expertas durante un tiempo suficientemente largo y no se ha logrado el alivio. Eso
eso requiere, aplica el protocolo en cuidados paliativos de sedación paliativa. ¿Y cómo se hace dicha sedación? Por supuesto continúa el tratamiento que se le esté dando al síntoma refractario, que habitualmente y lo más frecuentemente es el dolor, con analgésicos, y en general son analgésicos potentes, opioides. Pero para la sedación paliativa el fármaco de elección es un fármaco sedante. El fármaco más habitualmente usado en todos los protocolos es el midazolam, el Dormicum. Hay otros fármacos. A la dosis suficiente para bajar la conciencia. La sedación paliativa es una depresión de la conciencia, lo suficiente para aplicar la percepción de un síntoma refractario a un paciente, con fármacos sedantes a las dosis necesarias, no dosis letales, sino las dosis prescritas terapéuticamente en protocolos que, son, están en el protocolo del Ministerio de Salud Pública en Uruguay, pero son protocolos internacionales, se siguen los protocolos internacionales pautados por las sociedades internacionales, y eso produce un acortamiento de la vida, puede producirlo o no, pero eso está éticamente avalado como el principio del doble efecto, que es un acortamiento involuntario que no necesariamente se va a producir, pero si no se produce el acortamiento de la vida y el paciente viviera una semana, por ejemplo, y sus síntomas están controlados, las dosis no se incrementan. Esa es la pauta, lo que permanentemente debemos explicarle a las familias en los pacientes que se aplican sedación paliativa, que si el paciente no está sufriendo, las dosis no se incrementan. O sea, no se procura que el paciente muera, sino que se alivie. Y el alivio viene por la depresión de la conciencia. Entonces, esa es la diferencia. Si quieren, hacemos un punteo de las diferencias entre eutanasia y sedación paliativa. ¿Y qué importancia tiene la intención? Que nunca vamos a actuar más allá de lo necesario para aliviar, asegura que en otros pacientes no vamos a cometer un error. Si por un error se sedara un síntoma que no es refractario, seguramente ese paciente no va a fallecer y tal vez despierte, que ha pasado, ¿verdad? Y se alivia el síntoma y el paciente despierta con la sedación paliativa. ¿Por qué? Porque el bajarle la conciencia baja lo que hablábamos de la integralidad del dolor, por ejemplo, o de cualquier síntoma, donde bajó la acción de la corteza sobre los núcleos límbicos que determinaban sufrimiento. Entonces la intención es muy importante. La sedación alivia el sufrimiento del paciente frente al síntoma, mientras que la eutanasia provoca la muerte del paciente para liberarlo de los sufrimientos. Eso es en cuanto a la intención. En cuanto a los procesos, ambos requieren el consentimiento. En la sedación, los fármacos utilizados y las dosis se ajustan a la respuesta del paciente, como vimos frente al sufrimiento que genera el síntoma. En cambio, la eutanasia, los fármacos a dosis y o combinaciones letales que garanticen la muerte rápida. Hablamos de la intención, el proceso. Nos falta el resultado. En la sedación, el parámetro de éxito es el alivio del sufrimiento, lo cual debe ser contrastado mediante un sistema evaluativo del alivio que se realiza luego que se indica una sedación paliativa, y en cambio en la eutanasia el parámetro del éxito es la muerte del enfermo. Y en cuanto a la legalidad, que es el otro aspecto diferente, sabemos que la eutanasia y el suicidio asistido no son legales en nuestro país, en cambio sí la sedación es un tratamiento médico de un paciente en el fin de su vida. Hay otras situaciones de fin de vida que también se confunden con eutanasia, como por ejemplo extubar pacientes agónicos o retirar vías venosas o alimentación en pacientes que ya están con un pronóstico de que van a morir. Eso es suprimir tratamientos desproporcionados o limitar el esfuerzo terapéutico, pero no es eutanasia. El suicidio médicamente asistido, la definición es
colaborar administrándole o suministrando y proveyéndole los medios a un paciente para que se autoelimine, ¿no? Con dosis letales de fármacos y las vías venosas y, en fin, todo lo que un paciente necesita para autoeliminarse. Bueno, obviamente en nuestro país no hay experiencia para nada y no sabemos de esas prácticas, pero bueno, esa es la definición. El cóctel lítico es una práctica muy antigua en que no se conocían suficientemente pautas, no estaban extendidas, en que se combinaban fármacos, pero eran fármacos analgésicos mezclados con sedantes en dosis letales que se mezclaban en un suero de administración que podía ser más o menos rápida, la vieja práctica de la medicina. En mis inicios de mi formación, yo vi administrarlos, eran como avalados, aunque no era legal. Pero esa práctica se fue suprimiendo. Se suprime desde que se conoce el uso y la aplicación de morfinas y sedantes. Prácticamente no es necesario su uso. Y yo no soy testigo de presenciar su aplicación en los últimos años de vida. Sí se habla de que hay médicos que en determinadas áreas pudieran practicarlo, pero yo no lo puedo constatar. Lo que más constato es que no hay entrenamiento suficiente en aplicar las pautas y hay aplicaciones más o menos irregulares en las pautas de analgesia y sedación. Irregulares en cuanto al conocimiento, como que falta entrenamiento. Pero directamente la aplicación de morfina en el dolor severo tiene una dosis que se asocia con una intención eutanásica y que es un error. La morfina en ampollas para aplicar un dolor severo se deben aplicar 60 miligramos por día en el dolor oncológico, un dolor por fractura promedio. Dolor oncológico, la Organización Mundial de la Salud pauta 60 miligramos por día, que puedan ser por vía subcutánea o por vía oral. Y eso implica una ampolla cada 4 horas de morfina o un suerito con 6 ampollas. Y he visto que dicen que la aplicación en la prensa, algunos médicos que hablan a favor de la eutanasia, que el administrar 3 ampollas de morfina es un cóctel lítico, lo cual es un gran error. Eso no es. La morfina es un analgésico maravilloso que se requiere para el alivio de enfermos con dolor severo, aún no oncológico, ¿verdad? Por dolor agudo, fracturas o quirúrgico. El cóctel, bueno, no sé, yo no presencio que se aplique, creo que si alguien lo aplicara serían situaciones extremadamente excepcionales y como se dice que se aplican las sombras, dice el doctor autor del proyecto de ley de eutanasia y ayuda médicamente asistida, creo que falta a la verdad, que él confunde todas las situaciones que nombramos con eutanasia, o intencional o no, para incrementar la necesidad de que haya una ley. La ley no es necesaria porque tenemos muchísimos recursos desarrollados para aliviar a los sufrimientos de los pacientes con vida amenazada. La pauta de los cuidados paliativos es tratar de no diluirla al máximo, pero eso es cuando se instaura un equipo. En general, los médicos de formación, los médicos de primera línea que van en las urgencias o atienden en las urgencias, lo administran diluido. ¿Por qué? Porque no tienen el entrenamiento para la administración que realiza cuidados paliativos, que es la administración subcutánea con colocación de mariposa. Y bombas o sistemas de infusión que lo perfunden lentamente, que se llaman bombas elastomédicas. Diluirlo en un suerito y colocarlo subcutáneo es correcto. Hacerlo intravenoso en un dolor severo también es correcto, pero son en pequeñas diluciones
y no es equivocado, digamos, el beneficio es muy grande, aunque no sea la mejor manera para el alivio del enfermo. Si la morfina, si la colocación de un analgésico a dosis correctas ocurre cercanamente la muerte, no es por el analgésico, es porque el paciente estaba muy grave, y eso ocurre porque el paciente, al bajar el dolor, que es un gran estimulante del sistema de la vigilia y la conciencia, mientras que el paciente tiene dolor, no se ceda, al deprimir un poquito la conciencia, el paciente, las funciones que estaban amenazadas declinan, pero esto es lo que le llamamos doble efecto. La morfina no se administra como sedante, se administra como analgésico, pero tiene un porcentaje de efecto sedante que igual seda a los enfermos muy graves en las primeras administraciones. Luego, si ese paciente viviera, hay tolerancia al efecto de la sedación. Ya no se seda al paciente, predomina el efecto analgésico, pero tiene un cierto efecto sedante que hace creer, no sé si se entiende lo que trato de transmitir, que hace creer que se le administró un cóctel, o las personas, si no reciben suficiente explicación, porque no siempre hay los tiempos para explicar todo esto, o las formas de transmitirlo, creen que se les administró un cóctel. No hay que tenerle miedo a la morfina ni mitos, porque se aumenta el sufrimiento de los enfermos. La mala comprensión hace que las familias sí sufran mucho, y muchas veces genera enfermedad. Eso es muy importante esclarecer todos estos aspectos. El duelo no es un proceso para aprender a olvidar, es una experiencia en la que aprendemos a recordar sin dolor, de manera agradecida por la vida compartida con un ser que al llegar a nuestra vida nos la cambió, y con su partida nos desafía a cambiarla positivamente en su memoria, ¿no? Que podamos acompañar a la persona en estos últimos momentos, ¿no? Y podamos recordarlo, ¿no? Recordarlo por lo que fue en nuestra vida, ¿no? Y que podamos despedirlo también de una manera positiva, para poder llevarlo también en nuestra memoria, ¿no? Porque esa persona también nos va a seguir acompañando, aunque ya no esté, va a seguir en nosotros, ¿no? Con su legado también, ¿no? Con las cosas que nos enseñó. Entonces también poder verlo así, ¿no? Como que fue parte de nuestra vida, y que bueno, que hoy nos los toca despedir, cuando nos toque despedir de esa persona, ¿no? Pero que nos podamos plantear también, bueno, qué aprendimos también de esa persona también, y qué podemos llevarnos de esa persona, ¿no? Pero así como ese proceso, ¿no? Por eso también, bueno, la importancia de los cuidados paliativos, y que se pueda acompañar tanto a la persona que está sufriendo como a la familia.